Dios les bendiga a todos. Vamos a hablar en 1 Corintios capítulo 6, versículo 11. Vamos a estar hablando de lo que es la santificación del cristiano. Cuando ocurre la santificación, pero en este caso es una santificación legal la que vamos a estar hablando. La santificación que el cristiano recibe cuando el cristiano se cree en Jesucristo. Repetimos una y otra vez que la salvación se produce en forma instantánea, es un momento, así como un hombre nace en un momento de su madre, es parido por su madre, así nosotros somos nacidos de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, no por obras, simplemente nacemos. ¿Cuándo? Cuando creemos. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. En ese momento que creemos, somos nacidos de Dios. Entonces, vamos a hablar un poco de lo que es la santificación del cristiano en el momento que cree. Porque cuando Pablo le habla allí a los Corintios, y después habla en Hebreos y Judas, hablan de un tiempo pasado, de algo que sucedió. Una santificación instantánea, porque digamos que hay una santificación, se puede decir legal, judicial, porque fuimos justificados, fuimos lavados, pero también hay una santificación práctica, que nos santificamos para rendirle y darle culto a Dios. Esa es la santificación que nosotros le ofrecemos a Dios en forma de culto. Es nuestro culto racional, como dice en Romanos 2. Entonces dice en 1 Corintios 6, versículo 11, dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces dice que esto erais algunos, más ya habéis sido lavados, como explicamos en el video anterior, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo. Antes estábamos sucios por los pecados, mas ahora estamos lavados, estamos santificados y estamos justificados. Por eso la salvación no se pierde, porque es algo continuo, digamos, ya habéis sido, es como imperativo, como algo que afirma rotundamente el apóstol Pablo a los Corintios. Antes, como dice el versículo 9, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces, el apóstol quiere decir que antes estábamos sucios, no estábamos santificados y no estábamos justificados. ¿Por qué? Porque no habíamos creído. Más ahora, dice el apóstol, y más ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados. Entonces, leemos en 1 Corintios 1:2, donde el apóstol allí habla precisamente a los mismos corintios. Él dice, bueno, leemos el versículo 1, dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Llamados a ser santos, como dice en Hebreos 10:10, por esa voluntad fuimos santificados. O sea, la voluntad de Dios es que seamos santificados, que seamos lavados, que seamos justificados. Pero en este video vamos a hablar de lo que es una persona santificada. Se ha metido la mentira de que el cristiano, la salvación es progresiva, porque la religión ha tomado control por tantos siglos de la humanidad, como es el catolicismo romano, que ha tomado
digamos, ha llevado cautivo al mundo a través de la religión, a través de dogmas, a través de sacramentos, de símbolos, diciendo que salvan. El único que salva es Jesucristo, mediante la fe. Nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras. Y eso sucede instantáneamente. El día que nosotros creímos, fuimos santificados legalmente. Dice el apóstol que encuentro una ley en mis miembros y veo que el mal mora en mí y esto es en mi carne, dijo el apóstol. Entonces, el cristiano se encuentra en una disyuntiva. Dice, si yo peco, ¿cómo puedo ir al cielo? ¿Cómo puedo salvarme? Si yo veo que yo peco. Entonces, la palabra de Dios nos dice que ya fuimos santificados. Ya está hablando del pasado, está hablando del día que nosotros creímos, aunque en la cruz Cristo se llevó todos los pecados de toda la humanidad. O sea, la deuda ya está pagada por todos los hombres. Dicen, bueno, eso es universalismo, o sea, que Dios salvó a todos los hombres. No, hay un medio para la salvación, que es la fe. El que cree se salva y el que no cree no se salva, pero el pago está hecho para todos los hombres. Él pagó por todos los hombres. La sangre de Cristo vale por todos los hombres de todos los tiempos y de todo lugar. La sangre de Cristo. Entonces, dice, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. O sea que nosotros ya fuimos santificados. Por eso, Juan el Bautista dijo, viene tras mí uno que es más poderoso que yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Dice en Romanos 6, 3 y 4, vamos a leer, Romanos 6, 3 y 4, que dice que fuimos bautizados. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Cuando Cristo muere, nosotros fuimos metidos allí, en la muerte de Cristo, fuimos bautizados en la muerte de Cristo. Cuando Cristo va al Hades, o sea, Cristo muere en la cruz y va al Hades 3 días, al lugar de los muertos. Allí está una estadía Cristo de 3 días, la cual la muerte, digamos, se puede decir de alguna manera, lo examinó a Cristo. ¿Por qué? Porque el aguijón de la muerte es el pecado, o sea que la muerte, para poder retener un alma, su poder, digamos, o aguijón, es el pecado. Entonces, dice la palabra, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria del Señor. Pedro, Pablo, María, los profetas, toda la humanidad ha pecado. El único que caminó por esta tierra sin pecar fue Cristo. Entonces, Cristo va 3 días al Hades y ahí la muerte por 3 días lo examina a Cristo. ¿Por qué? Porque el aguijón de la muerte es el pecado. O sea que la muerte, para poder retener a Cristo bajo su reino, Cristo tenía que tener pecado. O sea que la muerte podía tener en las cárceles o en la cárcel de su reinado a todos los que tenían pecado. Porque ese es el aguijón de la muerte, el pecado. Y el poder del pecado es la ley. Si hay ley, existe el pecado. Si no hay ley, no existe la transgresión, no existe el pecado. ¿Se entiende? Entonces, la muerte rodeó a Cristo, lo examinó de punta a punta. Por eso dice, somos bautizados en su muerte. O sea, nosotros, Cristo es nuestro héroe, digamos, nuestro Salvador, porque Él es el que iba a dar la cara por nosotros, se puede decir de alguna manera. Nosotros estábamos en Él. Cristo nos representaba a nosotros porque Él tomó nuestra culpa en la cruz. Él imputó nuestra culpa, o sea, se hizo cargo de nuestra deuda el Señor y dio la cara por nosotros. Volvemos a repetirlo una y otra vez. Usted tiene una deuda, pero va alguien y da la cara por usted y paga la deuda. Y dice, acá yo pago la deuda. No solo lo que debe hoy, lo que debió ayer, sino lo que va a deber hasta el resto de su vida. Entonces Cristo va y da la cara por nosotros. Por eso dice que fuimos bautizados en su muerte y en su resurrección. Si va alguien a pagar nuestra deuda, nosotros es como que vamos dentro
de esa persona y el que da la cara es la otra persona, o sea que el que se tomó a cuenta, eso se llama imputar, significa tomar a cuenta la cuenta de otro, lo que hizo Cristo. Él tomó nuestra cuenta, lo que nosotros debíamos, y fue y lo pagó. Y el Padre lo aceptó. Era la única manera de que podíamos ser santificados. Lavados, santificados y justificados. Era la única manera. Entonces, nosotros fuimos con Cristo al Hades. Es como que, bueno, volvemos al caso natural que podamos entender. Es como que la persona va a pagar una deuda muy grande que yo no puedo pagar. Si no pago esa deuda, pierdo todo. Casa, auto, familia. Quedo en la calle con toda mi familia, póngale. Entonces, yo dependo de ese que me va a pagar la deuda. Y voy y me pongo detrás del que va a pagar la deuda. Y yo veo cómo él paga la deuda. Así nos pasó a nosotros cuando Cristo fue al Hades. Nosotros estábamos atrás de Cristo. Y Él estaba pagando por nosotros. Él pagó por nosotros. Entonces, la muerte lo examinó y nosotros estábamos detrás de Cristo. O sea, Cristo, si lo llevamos a este plano natural y la analogía y el ejemplo y la ilustración que estamos haciendo de alguien que está pagando nuestra deuda y nosotros estamos atrás viendo cómo paga nuestra deuda y viendo cómo esta persona saca la billetera y va contando y va pagando billete tras billete de nuestra deuda, y no solo lo que debimos hoy, lo que debimos ayer, sino lo que vamos a deber el resto de nuestra vida hasta que nos moramos. Entonces nosotros estamos viendo y lo único que queremos es que le alcance la plata. No sé si le ha pasado alguna vez esa experiencia, pero es una experiencia hermosa y a la vez tensionante, porque hay una gran expectativa. No será cosa que se olvide la billetera, no será cosa que no le alcance la plata, no será cosa que haya algún problema. Entonces, nosotros fuimos bautizados en la muerte de Cristo. Y cuando Cristo estaba pagando para que nosotros no vayamos a la cárcel, para que nosotros no pasemos la eternidad apartados de Dios, separados de Dios en el lago de fuego, Él pagó nuestra deuda. ¿Cómo la pagó? Yendo al lugar donde se debía. Yendo al lugar del Hades, el lugar de los muertos. Entonces, el poder de la muerte era el pecado. O sea, el aguijón de la muerte era el pecado. Y el poder del pecado, la ley. Si hay ley, hay pecado. Si no hay ley, no hay pecado. ¿Por qué? Porque si usted pone una ley, seguramente alguien la va a transgredir. Pero si no hay ley, nadie peca, nadie transgrede. ¿Por qué? Porque no hay ley. Por eso ahora, a nosotros, no hay ley en el sentido, hay ley y no hay ley, digamos. No hay ley para condenarnos. O sea, que la ley no nos puede condenar porque la ley ya la cumplió Cristo por nosotros. No vamos a ser condenados para ir al lago de fuego, pero sí, cada acto que nosotros tenemos, vamos a ser inquiridos, preguntados o juzgados en el tribunal de Cristo. El cristiano también va a tener que rendir cuenta de sus pecados, de sus malas actitudes, porque hay un lugar, un libro donde se nos va donde están todos nuestros actos. Y aún el cristiano, aunque es salvado, va a tener que rendir cuenta por eso el apóstol Pedro dice que todo el tiempo que estemos en esta carne, seamos buena gente, digamos, seamos santos, comportémonos como verdaderos cristianos. El cristiano no va a ir al lago de fuego desde ya. Una vez que creyó y Dios lo lavó, lo santificó y lo justificó, no va al lago de fuego, pero sí va a tener que rendir cuenta por sus malas actitudes. Entonces, nosotros estábamos, por eso dice que fuimos bautizados en la muerte de Cristo. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Hemos sido bautizados, digamos, en el sentido de que cuando nosotros creímos fuimos bautizados en Cristo, o sea, fuimos metidos dentro de Cristo. Así como Noé entró en el arca, así nosotros entramos en Cristo. No, el arca representa a Cristo, es un tipo de Cristo, no de la iglesia. La iglesia nos salva. Porque si el arca de Noé hubiera sido un tipo de la iglesia salvaría. Entonces, cualquiera sigue unos dogmas, unos ritos y ya está. No,
Nosotros nos salvamos por creer en Jesucristo. Cuando nosotros creemos, somos injertados por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, o sea, somos metidos dentro del arca. Después, una vez que somos metidos, la puerta se cerró. Fuimos sellados con el Espíritu Santo, o sea, se selló. Cuando entró Noé con toda su familia, dice que Dios cerró la puerta, dando a entender que Dios selló la puerta. No había manera de abrir esa puerta, porque si esa puerta se abría, entraba toda el agua, todo el juicio. Cuando habla que Dios cerró la puerta del arca de Noé, habla de seguridad de salvación. Esa es la seguridad de nuestra salvación, que Dios cerró la puerta. Porque si la hubiera cerrado Noé, Noé tenía la capacidad de abrir la puerta y escaparse y decir, es como que le agarra un ataque de pánico, creo que se llama, o algo así, de la gente que no puede estar encerrada. Y más con los animales y todo eso. Entonces, quizá Noé le agarra un ataque de pánico y quería huir, pero la puerta ya estaba cerrada. No había manera. Por eso el que es cristiano, el que ha sido salvado por nuestro Señor Jesucristo, no puede escaparse de la salvación. Para nada. Entonces, la salvación es absolutamente segura. Por eso hay seguridad de salvación. No, la salvación no se pierde porque es imposible perderla, porque primero que no es nuestra, la salvación es de Dios. Y es Dios el que cerró la puerta. Por eso dice en 6, 13 y 14 en 1, 13 y 14 de Efesios, dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo. O sea, es un sello, es una cosa que no se puede romper, no se puede oxidar, no se puede dañar, nada. Entonces la salvación es absolutamente segura. Por eso dice que fuimos bautizados en Cristo, fuimos metidos dentro de Cristo. Por eso podemos tener acceso a Dios, porque estamos metidos en Cristo, ahora estamos en Cristo. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que a la presencia de Dios no puede estar la presencia del pecado, se puede decir. Entonces una persona, el católico dice, ¿no? El católico, cualquier religioso, dice, ¿cómo voy a llegar al cielo si no me santifico? Pero esa santificación viene por medio de la fe. Por eso somos justificados gratuitamente, por medio de la redención en Cristo Jesús, como dice en 6:24 de Romanos. El hombre es justificado sin las obras de la ley, dice 3:28, perdón, de Romanos. El hombre es justificado sin las obras de la ley. Entonces, el católico quiere justificarse por medio de la ley, haciendo buenas obras y presentarse delante del Señor. Eso es imposible porque somos pecadores, porque cometemos errores a cada paso, un mal pensamiento, una mala mirada, etc. Entonces es imposible por nuestras propias obras poder llegar a la presencia de Dios o entrar en el santuario de Dios. Entonces nosotros entramos dentro, porque Cristo entra a la presencia de Dios y es Cristo. Pero nosotros estamos metidos dentro de Cristo. Por eso tenemos salvación. Así como Noé se salvó del diluvio, del juicio, porque el diluvio significa o simboliza o representaba el juicio de Dios. Y era el juicio de Dios, literalmente. Ese juicio, la ira de Dios ya no nos puede tocar a nosotros. ¿Por qué? Porque estamos dentro de Cristo. Ya Cristo sufrió todo el juicio de Dios sobre su cuerpo. Todos los latigazos, todo el martirio, la cruz y la muerte representan lo que fue el diluvio, que golpeó el arca, azotó el arca, sacudió el arca, pero Noé y su familia y los animales estaban dentro. Eso es todo lo que es la salvación. Nosotros fuimos bautizados, fuimos metidos, y el día de la ira de Dios nosotros estamos en Cristo, estamos escondidos en Cristo y en Dios. Estamos escondidos. No hay manera que nos pueda tocar la ira de Dios, porque estamos dentro de Cristo. Entonces, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. ¿Pero qué bautismo? No el bautismo a las aguas, por el bautismo en Cristo. No está hablando del bautismo a las aguas. El bautismo a las aguas no salva a nadie. Simplemente es la representación de lo que ha pasado cuando nosotros creímos. Nosotros fuimos bautizados en Cristo, en su muerte y en su resurrección, y ese bautismo en las aguas representa simplemente, o sea que el agua no puede limpiar pecados, porque el pecado es algo espiritual, es algo abstracto que no se puede ver ni se puede tocar, sino el agua puede limpiar algo material, pero no algo espiritual. El agua, el bautismo del agua,
es solamente representa simbólicamente la salvación nuestra, que nosotros fuimos con Cristo bautizados en su muerte y en su resurrección. O sea que cuando Cristo murió, nosotros estábamos muriendo ahí también con Él. Nosotros estamos yendo al Hades con Él. Nosotros estamos viendo cómo Cristo pagaba por nuestra deuda. Es lo mismo que le digo, que aquel que va a pagar nuestra deuda, nosotros nos ponemos atrás y miramos cómo Él paga la deuda por nosotros. Nosotros estábamos ahí. Es un misterio, obviamente, que no se entiende si nosotros no habíamos nacido. Pero eso todo sucede en el ámbito espiritual. ¿Por qué? Porque si no, no seríamos salvos nosotros, si no hubiéramos estado ahí. Porque el apóstol Pablo dice que fuimos bautizados en su muerte, o sea, fuimos metidos en su muerte. ¿Cómo vamos a ser metidos en su muerte si no habíamos nacido? Por eso el sacrificio de Cristo es una vez y para siempre. Todo el que cree en Él es bautizado o ha sido bautizado. Se hace efectivo ese bautismo, digamos, porque Él derramó la sangre por todos los hombres. Él pagó por todos los hombres. Pero si los hombres no creen en ese pago, no se salvan. Entonces, podemos decir que nosotros fuimos bautizados en su muerte y en su resurrección. Como hablamos del bautismo en las aguas. La persona la sumergen en las aguas y vuelve a salir como una resurrección. O sea, cuando Cristo muere, nosotros estábamos metidos dentro de Cristo. Y cuando Cristo resucita, nosotros también resucitamos juntamente con Cristo porque estábamos metidos dentro de Él. Así como Noé estaba dentro del arca, cuando cesó las aguas, y dice que el arca quedó allí en el monte Ararat, haciendo una simbología, una figura, de que el arca fue puesta en alto. Quiere decir que cuando Cristo resucita y es ascendido a los cielos, está sentado en su majestad en las alturas, a la diestra del Padre. Es toda una figura o una tipología de la salvación, lo que es el arca de Noé. Y haciendo una figura de que nosotros, Noé nos representa a nosotros. Cuando nosotros creímos, fuimos metidos dentro de Cristo. Cuando Noé creyó, él se metió dentro del arca con su familia. Y eso es toda la tipología. Dios ya lo tenía todo establecido, digamos. Ya era todo el plan de Dios, el plan de salvación del Señor. Así que el bautismo a las aguas nosotros morimos. Es como que cuando se hace ese rito, digamos, esa ceremonia del bautismo, estamos muriendo con Cristo y resucitando con Cristo. Es lo que le pasó al arca, que el arca cayó bajo el diluvio, bajo el juicio de Dios. El juicio de Dios tapó el arca, digamos, se puede decir, con el agua. Y eso es lo que es la figura, la sombra, la tipología de lo que Cristo fue cuando Cristo fue al Hades, digamos. Y nosotros íbamos con Él. Así como el arca soportó, Cristo soportó el embate de la muerte. La muerte lo examinó a Cristo, siendo Él santo, 3 veces santo. La muerte es el lugar de los muertos, es el lugar más terrorífico que puede haber en el universo. Por eso Él sintió, Cristo, el impacto, al momento antes de morir, el impacto de que iba a ir al lugar de los muertos. Porque Él sentía como humano. Él era divino, pero sentía como humano para poder representarnos a nosotros. Para que Él se haga cargo de nuestra deuda. O sea, cuando uno debe algo, en ese lugar donde nosotros debemos, hay una tensión, hay una fuerza, hay una electricidad en el aire. El aire está electrificado, se puede decir. Cuando nosotros no tenemos para pagar. Entonces, si alguien ha pasado por esa experiencia, que tiene que pagar una deuda, está en el lugar de la deuda, y está que lo comen los nervios, porque no tiene para pagar. Ahora, cuando está el dinero para pagar la deuda, se disipa todo. Y se paga la deuda y es la paz. Por eso podemos tener paz para con Dios. Porque Dios
ya se pagó la deuda. Quizá una persona debe en un lugar y no pasa por ese lugar donde debe, sino que va por otro lugar y trata de no ver ese lugar, de no pasar, de no encontrarse a quien la persona debe o a quien debemos. Tratamos de esquivar para pasar ese momento tan amargo de saber que tiene una deuda. Pero cuando la deuda fue pagada, uno puede pasar, inclusive puede entrar al negocio, revisar, mirar por qué está limpio, ha pagado la deuda. Pero mientras no pague la deuda, lo comen los nervios, se puede decir de alguna manera, y no tiene paz. Por eso Cristo es nuestra paz. Cristo es nuestra paz. Entonces, las aguas del bautismo es un símbolo de que nosotros morimos con Cristo y resucitamos con Cristo. ¿Por qué? Porque estábamos dentro de Cristo. Cristo nos representaba a nosotros. Él dio la cara por nosotros. Él dio el pecho por nosotros delante de la muerte y del Hades. Por eso dice la palabra que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La religión católica, y se cree mucho esto, aún en la iglesia cristiana, que está hablando de la iglesia. No, la que no prevaleció, las puertas del Hades no prevalecieron, no es contra la iglesia, sino contra Cristo. Está hablando de la roca, allí en 16-18. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca está hablando de Cristo. Cristo es la roca, no es Pedro, por supuesto que no. Es una ridiculez pensar que Pedro es la roca, porque Pedro es barro, y la iglesia tiene que estar sentada por la roca divina que es Cristo. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No está hablando de la iglesia, está hablando de Cristo contra ella, está hablando de la roca. Pedro no tiene nada que ver, digamos, en un sentido de que, al lado de Cristo, ¿qué somos? Somos un granito de arena. Cuando habla las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, quiere decir que no prevalecerán contra la roca, contra ella, contra la roca, no contra la iglesia. ¿De dónde se inventó eso? Eso fue sacado del mismo infierno. ¿Cómo la iglesia? Si nosotros vamos a derrotar la muerte, nosotros fuimos al Hades, le hicimos frente a la muerte, sacamos pecho y dijimos, revisame muerte que no tengo pecado, no salimos más de ese lugar. La muerte se nos iba a reír en la cara. Pero ¿quién fue Cristo? Dice, la muerte, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Contra quién? Contra la roca. La roca iba a enfrentar a la muerte cara a cara, ojo a ojo. Y la muerte lo revisó la roca. Revisó ese cuerpo, esa alma, ese espíritu. Digamos ese cuerpo espiritual, porque Cristo fue en espíritu. Revisó a ver si había pecado en el alma de Cristo. Y nosotros estábamos ahí, metidos. Por eso dice que fuimos bautizados en su muerte y su resurrección. Morimos juntamente con Cristo y resucitamos con Cristo. Por eso podemos tener vida nueva. Porque Cristo venció por nosotros. Él lo hizo por nosotros. Para que nosotros seamos más que vencedores. Siempre ponemos el caso, bueno, salvando la distancia para que se entienda, sin ofender, y lo hacemos con todo respeto, por Dios, por la iglesia. Es que el caso de Messi en el Mundial, él es como que representaba a los argentinos, y los goles que hacía Messi los hacíamos todos nosotros. Y la alegría que obtuvimos al ganar la Copa del Mundo es una alegría que nos embargó a todos nosotros. Pero él y todos los jugadores argentinos representaban, digamos, todo un pueblo futbolero, se puede decir de alguna manera. Entonces lo que hizo él lo hicimos nosotros también, porque a nosotros nos dicen que tal campeón del mundo, etcétera, todas esas cosas que se dicen. Entonces nosotros somos campeones del mundo porque Messi y los demás jugadores de la selección argentina hicieron los goles, ganaron. Pero ahí estábamos representados todos nosotros. En este caso Cristo nos representaba a nosotros, y el único que podía hacer todo bien, como hicieron los jugadores argentinos, salvando las distancias, ya lo aclaramos una y mil veces, eran ellos podían hacer las cosas bien, porque si íbamos nosotros, íbamos a hacer un desastre. Es lo mismo acá, en el sentido de que si nosotros queríamos enfrentar a la muerte, decirle, muerte, revísame, que yo te voy a vencer, la muerte se nos hubiera reído en la cara, y todo el infierno y Satanás se hubieran muerto de risa. Estarían revolcándose de risa los demonios. Y la muerte, ni qué decir, pero fue Cristo. Cristo fue por nosotros. Nos representaba a nosotros. Él dio la cara por nosotros. Le dijo, muerte, yo los represento a ellos. Todos ellos que están atrás mío,
yo los represento. Yo me hago cargo de la deuda de ellos. Y la muerte empezó a temblar. Entonces, la muerte empezó a ver que no había pecado en Cristo. Lo revisó un día, 2 días, 3 días. Al tercer día estaba estipulado que si en 3 días no se le encontraba la muerte, Cristo resucitaría de entre los muertos. Cuando llegó el tercer día, la muerte ya no daba más. No daba más, buscando y rebuscando con una lupa algún pecado que le pueda encontrar a Cristo. Porque si Cristo hubiera tenido un solo pecado, un solo mal pensamiento, no hubiera resucitado. ¿Por qué? Porque el poder, el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Si Cristo hubiera quebrantado la ley, por eso dicen los católicos, la falsa doctrina, la satánica doctrina de que el vino se convierte en sangre y el pan se convierte en carne. Eso es totalmente diabólico. ¿Por qué? Porque si Cristo allí en la última cena hubiera convertido el pan en carne y el vino en sangre, Cristo hubiera comido carne humana y bebido sangre humana, o sea, su propia carne y su propia sangre. Es algo totalmente abominable. Entonces eso le hubiera hecho quebrantar la ley a Cristo. Y si eso realmente era sangre, lo que tomó Cristo, y hubiera comido carne humana, su propia carne y su propia sangre, hubiera quebrantado la ley. Cualquier judío sabe eso, o sabía eso, o los mismos apóstoles sabían eso. Que si Cristo bebía su propia sangre y comía su propia carne, estaba pecando. El católico está completamente engañado. Por eso decimos que ese rito es diabólico. Eso solamente a Satanás se le puede ocurrir una cosa así. Entonces, se destruye lo que es la Eucaristía católica. De decir que eso era sangre y eso era carne. Porque si eso era sangre y eso era carne, Cristo no hubiera resucitado. Porque hubiera pecado. Porque la misma ley decía que prohibía comer cosas inmundas y beber sangre, comer sangre. Estaba prohibido por la ley. Y si Cristo hubiera comido algo inmundo, como carne humana, y sangre hubiera comido, hubiera pecado, y al pecar no puede salir más del Hades. Si la Eucaristía es verdad, Cristo todavía estaría en el Hades. Pero como la Eucaristía católica, romana, es totalmente falsa y diabólica, eso era vino y eso era pan simplemente. Los apóstoles no fueron transformados en sacerdotes, como dicen de la sucesión apostólica, que Cristo lo hizo sacerdote. En ningún momento lo hizo sacerdote, porque precisamente en esos días y en la crucifixión se terminaba la ley sacerdotal. Fue cambiado, como dicen 7, 11 y 12 de Hebreo, que el sacerdocio fue cambiado de uno imperfecto e ineficaz, como el sacerdocio arónico y levítico, por uno perfecto y eterno, como el de Cristo. Entonces Cristo fue examinado y no se le encontró pecado. Entonces Cristo ni los apóstoles allí en la cena no comieron carne ni bebieron sangre. Eso es diabólico, porque si no serían caníbales y vampiros. Entonces terminamos con esta palabra que es hagiazo, que han sido santificados. Está en 1 Corintios, en Hebreos, en Judas. Esta palabra es que Dios significa han sido santificados. Nosotros hemos sido santificados una sola vez y para siempre. Hagiazo significa hacer santo, consagrar, santificar y purificar. Que un derivado es la palabra haios, que es santo. Haios es santo, que es sagrado, es alguien físicamente puro, moralmente, sin culpa, inocente, puro, casto, libre de contaminación, santo, sagrado, modesto, perfecto. O sea que Dios nos hizo perfecto una vez y para siempre, como dice en 1 Corintios, y esto eras algunos, más ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el Espíritu Santo. Esto ya lo habíamos visto, pero terminamos aquí con Hebreos 10:10, Hebreos 10:10, que lo que queremos decir es que fuimos santificados legalmente el día que nosotros creímos. De ahí en más nos santificamos para darle la gloria a Dios, pero no para salvarnos. Eso es lo que enseña la palabra. Que fuimos una vez santificados y para siempre. ¿Por qué? Porque el sacrificio fue uno solo.
No hay muchos sacrificios para muchas santificaciones o muchas justificaciones o muchos lavamientos. El sacrificio fue uno solo, una sola vez se pagó la deuda y punto, se acabó. Somos salvos una vez y para siempre. La santificación que hacemos luego, nos santificamos, buscamos a Dios, hacemos la voluntad de Dios, pero es para agradar al Padre, es nuestro culto racional, es darle la gloria a Dios por medio de nuestros miembros, a través de que nosotros nos negamos a nosotros mismos, le podemos dar la gloria a Dios. Ese es nuestro culto racional. Entonces dice en 10:10, dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecho una vez y para siempre. En la voluntad de Cristo, ¿cuál era la voluntad de Dios? Que seamos santificados. O sea que no había otra manera de que nosotros podíamos llegar al Padre si no es por medio de una santificación. Y como nosotros no podíamos lograr esa santificación, o sea, a través de cumplir toda la ley, solamente Jesucristo pudo agradar al Padre en todo, cumpliendo la ley. Gracias a esa santidad, como que Cristo nos prestó su santidad para que pudiéramos presentarnos delante del Padre. Se nos imputó su justicia y su santidad. Dice en 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Por eso dice que nos hizo perfectos para siempre a los santificados. No es un proceso, no es algo progresivo, no, dice que nos hizo perfectos una vez y para siempre. ¿A quién? A los santificados. Entonces esa santificación legal se nos colocó, se nos aplicó el día que nosotros creímos. Por eso se dice salvo, siempre salvo, porque una vez que Dios nos lavó, nos santificó, nos justificó, ya somos salvos una vez y para siempre. Por eso dice, porque con una sola ofrenda, la de Cristo, nos hizo perfectos para siempre, para siempre. Eso tiene que estar bien en nosotros para que tengamos una vida de libertad, como dice Pablo, que está firme con la libertad que Cristo nos hizo libres. Dice, ¿a quiénes? A los santificados. Nosotros somos los santificados. Y en Judas 1:1, y con esto terminamos, Judas 1:1 dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. O sea que cuando nosotros creímos fuimos guardados en Jesucristo y santificados en Dios Padre. Así que no hay pérdida de salvación, no hay lavamientos progresivos, sí hay lavamiento, digamos, pero para darle la gloria a Dios, siempre lo repetimos una y otra vez, es para darle la gloria a Dios. Si nosotros nos purificamos, vivimos vidas santas, nos negamos del pecado, negamos los apetitos de la carne, tenemos obras, como dice Santiago, que tengamos obra para tener una fe viva, provechosa al prójimo, pero no es para salvación. Todas esas obras no son para salvación, porque la obra perfecta ya la recibió el Padre y listo, ya no se debe nada, ya no debemos nada, no podemos agregar nada. Ya. Todo lo que hacemos es para la gloria del Señor. Así que lo dejamos por acá y espero que quede claro que fuimos lavados, santificados y justificados en el nombre del Señor Jesucristo por el Espíritu Santo una vez y para siempre. No hay pérdida de salvación, no existe la pérdida de salvación, así que todo esto se ejecutó una sola vez y para siempre. Somos salvos, siempre salvos, hijos, y nunca dejamos de ser hijos de Dios, por lo cual ningún cristiano va a ir al lago de fuego, ningún cristiano va a ser condenado, porque ya ha sido lavado, santificado y justificado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el Espíritu Santo. Así que lo dejamos por acá y que Dios les bendiga a todos.